Bueno, seguimos adelante el modo país. Mientras comienza la actividad parlamentaria, mientras se iba el pasado gobierno, mientras asumían las nuevas autoridades, hubo una noticia que generó muchísima preocupación porque el consorcio del Ferrocarril Central demandó al Estado, concretamente por 160 millones de dólares, y a través de un comunicado informaron que se iniciaron con ese proceso, que iniciaron ese proceso de arbitraje contra la cartera por incumplimientos de acuerdos relacionados con el proyecto. La Corporación Nacional para el Desarrollo también, de alguna manera, participó en este acuerdo, en este proyecto que llevó adelante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y es por eso que estamos recibiendo al director de la Corporación Nacional para el Desarrollo por el Frente Amplio, a Alfredo Bastia, a quien le agradecemos que se haya hecho unos minutos para venir a conversar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días, es un gusto estar aquí nuevamente después de bastante tiempo. Estamos en la etapa prácticamente final de nuestra actuación como directores en la corporación. ¿Y cuál es la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en este importante, creo uno de los más importantes proyectos de obra que ha tenido el país, que es el Ferrocarril Central? Es que una de sus subsidiarias, 100% propiedad de Corporación Ferroviaria del Uruguay, es quien, por contrato con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, realiza la supervisión del contrato. Esto se comenzó en el último gobierno del Frente Amplio, o sea, con la administración, en el último gobierno de Vázquez, en 2019. Se comenzó la obra, se comenzó la supervisión. Ya la Corporación Ferroviaria había participado en los detalles finales de la firma del contrato, que se firmó durante la administración Vázquez y se comenzó la obra durante la administración Vázquez. Ese contrato preveía una terminación de la obra en septiembre del año 2022. Y para ello había que entregar el consorcio adjudicatario, contratista, debía entregar el proyecto ejecutivo, o sea, el proyecto definitivo, el que dice exactamente por dónde va a pasar todos los casi 300 kilómetros de vía, en mayo de 2020. O sea, se lo entregó al gobierno de la calle Herrera. Asti, le pregunto, en la calle Pou. ¿Qué responde ahí a Falero, el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, que decía que hubo una mala planificación y condiciones contractuales que dificultaron justamente la ejecución por cómo lo había entregado el Frente Amplio antes de su salida en 2019, que decía que, por ejemplo, no estaban previstos todos los expropiaciones que hubo que hacer y demás? ¿Qué responde a Falero en ese sentido? Bueno, precisamente por eso hacía mención al proyecto ejecutivo, al proyecto definitivo. Es imposible terminar el tema de las expropiaciones, y no solamente eso, sino también todas las conexiones de los servicios públicos que se iban a cortar al construirse la obra, hasta que no estuviera el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo se entregó en mayo de 2020 al gobierno de la calle Pou, pero se le hicieron muchas observaciones y estas debían haber sido levantadas, según el contrato, en 90 días. Pasó más de un año y todavía las observaciones seguían estando, y eso dificultó, entre otras cosas, el tema de las expropiaciones. En segundo, también profundizando en el tema de expropiaciones, luego que estuvieron definidas cuáles eran, el proceso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para llegar a obtener la ocupación de esos predios para poder realizar la obra fue muy mal gestionada. Sí, usted señaló que hubo desidia de parte del Ministerio y sobrecostos de más de 600 millones de dólares. Bueno, pero con respecto a las expropiaciones, ya voy enseguida a eso. Con respecto a las expropiaciones, la Corporación Nacional para el Desarrollo le ofreció en mayo de 2021 al Ministerio colaborar, vamos a decirlo de alguna manera elegante, con el Ministerio para solucionar esas expropiaciones que todavía no estaban terminadas y por lo tanto que podían dificultar el desarrollo de la obra, y así se hizo, y así en pocas semanas quedaron con personal especializado que tiene la Corporación Nacional para el Desarrollo y otro personal contratado, se pudo sacar decenas o cientos de expropiaciones. Esto, de alguna manera, junto a otros temas importantes de dificultades en la obra,
por ejemplo, el puente sobre el río G en Durazno, con la oposición del intendente Vidalina que se quitara el tradicional puente ferroviario de la ciudad de Durazno, hizo que hubiera un desfasaje muy importante en ese sentido. ¿Desfasaje de tiempos o económico? Ambas cosas, supongo. Eso llevó a que hubiera una primera acuerdo, una primera adenda de contrato que le pasó el plazo de septiembre del año 2022 a mayo 2023 con un pago adicional. El ministro no lo ha dicho exactamente, creo que lo ha informado el Parlamento, yo no tengo la cifra, pero entre las dos acuerdos suman total 600 millones de dólares. 600 millones de dólares que implican un 30% del costo original. Esa segunda adenda que llevó ya no de mayo 2023, sino a diciembre 2023, exactamente el último hito estaba previsto para el 24 de diciembre, Nochebuena, de 2023. Entre las dos acuerdos suman 630 millones de dólares, un 30% más del contrato. Nosotros ya habíamos levantado nuestra voz de alerta. Eso le iba a decir, ¿por qué no se hizo algo desde la corporación para evitarlo? Bueno. Usted en agosto del 23 argumentaba justamente, decía que los contratos de participación público-privada establecen que los riesgos de construcción y financiamiento deben ser asumidos por el contratista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa y qué significó en la práctica? Bueno, justamente el contratista en sus descargos ha puesto como causa desde la guerra de Ucrania, la pandemia, el vandalismo, todos hechos que son riesgos de obra que deben ser asumidos de acuerdo al contrato, este caso, y de acuerdo a la ley privada del acuerdo. Y de acuerdo a la ley de participación público-privada, que es la que rige este tipo de contratos y tiene claramente establecido pautas para determinar el inicio de la obra, el transcurso de la obra y el fin de la obra por las causas que estos sean. Ahora, Basti, acá lo que en su relato, al que le estoy prestando muchísima atención, queda claro de que sí, de que el gobierno tal vez no cumplió con todo lo acordado, pero la empresa tampoco. No, a eso, pero permítame, a eso voy. En el contrato, cuando se firmó el contrato en el 2019, estaba previsto que la dirección de la supervisión iba a ser a cargo del gerente general de Corporación Ferroviaria. En marzo del 2020, con el nuevo gobierno, se decidió sacar al gerente general de Corporación Ferroviaria y poner a otro ingeniero que duró 2 meses, creo, y se le solicitó a la corporación que hiciera un llamado internacional para cubrir ese cargo importante que era el director de supervisión de la obra. Se eligió a un ingeniero argentino con mucha experiencia ferroviaria que trabajó desde julio del 2021, desde julio de 2020 hasta julio de 2021. En ese momento, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de Falero, estaba en transición entre Heber y Falero en ese momento, se presionó, y lo digo claramente, a la Corporación Nacional para el Desarrollo y a su subsidiaria Corporación Ferroviaria para elegir otro director de obra, obviamente sin llamado concurso. ¿Por qué? Bueno, los motivos por el cual fue no lo sé. Lo que sé es que en definitiva se eligió a un ingeniero uruguayo con una retribución que era el triple de la que tenía el experto argentino que estaba llevando adelante y que había permanentemente en ese año dejado en claro en los informes mensuales que le daba al directorio todas las no conformidades que tenía su supervisión con respecto a cómo se desarrollaba la obra. Entre ellas, una de las que mantuvo durante todo ese tiempo fue el no haber cumplido con el levantamiento de las observaciones del proyecto ejecutivo que hablábamos hace tiempo. ¿Y cómo avanzaba el proyecto igual con esas irregularidades? ¿Cómo era posible eso? Hay una de esas irregularidades que se marcaban desde el principio y que siguen vigentes al día de hoy y deben tener consecuencias, es el tema del balasto, que es donde se asientan los durmientes y las vías. La calidad de ese material venían siendo observadas como no conformidad desde el primer momento. Llegado el nuevo director de obra, director de supervisión,
con el triple El de gerente salario, designado con el triple sueldo. con el triple sueldo, se resolvió una reestructura de la supervisión, sacando a la mitad del personal que, según contrato, debía estar a cargo de la supervisión. El ministro me contestó en una nota intercambio que tuvimos en búsqueda a raíz de mi denuncia sobre este tema, de que no importaba que el director ganara 3 veces más porque se ahorraba con la mitad de personal a cargo de la supervisión. Yo entiendo que se priorizó en ese momento la terminación de la obra a la calidad de la obra, por estas cosas que estoy diciendo, en particular. Quedó clarísimo. Alfredo, la última. ¿No ha lugar entonces este reclamo? Yo creo que no, creo que por el contrario, incluso durante el mandato de este segundo director de supervisión o tercero, hay motivos suficientes como para responsabilizar a la empresa de no haber hecho el esfuerzo que se le exigía para poder llegar a los plazos que estaban establecidos en mayor inversión y mayor cantidad de personal. Eso no se dio. La obra hoy en día no está en condiciones de ser recibida todavía, pese a que estén circulando los trenes, que es lo que manifiesta la empresa. ¿Cuál es el riesgo para los trenes, por ejemplo? No hay riesgo. Hay todavía algunos temas que incluso ustedes recordarán en la inauguración, cuando se hizo una de las inauguraciones que salieron en todos los medios, sí, que pasaba el tren, pero había personas con banderitas, las barreras levantadas y personas con banderitas cortando el paso. Bueno, los problemas de señalización se permanecieron hasta muchos meses después de la inauguración, y el centro de control de tráfico, que es el núcleo central de control de la obra, estuvo sin terminar durante mucho tiempo después del 24 de diciembre de 2023, que es la fecha que la empresa pretende que se le empiece a pagar, porque empezaron a correr trenes. Empezaron a correr trenes en modo prueba, sin ni la cantidad, ni la capacidad, ni la frecuencia con que está establecida en el contrato. Por eso es que el gobierno, celebro de que el Ministerio de Economía y Finanzas, la unidad especializada en control de participación público-privada, haya puesto objeciones a este nuevo reclamo de comenzar el pago por disponibilidad, diario por disponibilidad, porque además, si uno hace el cálculo de todos los indicadores para los cuales deben tomarse para ese pago por disponibilidad, daría 0 y daría que no se puede empezar a pagar todavía. Quedó clarísimo. Muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido muy amable. La seguimos en cualquier momento. Estoy a las órdenes.